Apreciados estudiantes, sean nuevamente bienvenidos a esta clase virtual de ecología. Soy la Magíster en Science, soy la Virginia Guerrero Mendoza, y en esta ocasión explicaré acerca de la biodiversidad y de las comunidades ecológicas, distribución relativa de las especies en los diferentes tipos de comunidades ecológicas. El término de biodiversidad se refiere al número total de especies que hay en un ecosistema y a la complejidad resultante de las interacciones entre ellas. En pocas palabras, define la riqueza biológica de un ecosistema. Las selvas tropicales presentan la mayor diversidad de todos los ecosistemas de la Tierra, aunque las selvas tropicales cubren solo el 6% del área terrestre total del planeta. Los ecólogos estiman que en ellas habitan entre 5 y 8 millones de especies, que representan entre la mitad y las 2/3 partes del total mundial. Por ejemplo, un estudio reciente de un terreno de 1 hectárea de la cuenca alta del Amazonas se encontró que había 283 especies de árboles, en su mayoría representadas por un solo individuo, o sea, alta riqueza de especies, pero no de abundancia extrema. O sea, en este caso, la abundancia es extremadamente baja. En una extensión de 7.7 kilómetros cuadrados de selva tropical de Perú, los científicos contaron más de 1.300 especies de mariposas y 600 especies de aves, en comparación a Estados Unidos. En una totalidad es el hogar de 400 especies de mariposas y 700 especies de aves. Un ejemplo es la mariposa monarca. Ecología de comunidades. La ecología de comunidades estudia los patrones y procesos existentes en la interacción de las especies en un sitio particular. Busca entender la manera en que el agrupamiento de las especies está distribuido en la naturaleza y los mecanismos que determinan su estructura y organización. Tipos de comunidades ecológicas. Bueno, tenemos los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. En los ecosistemas terrestres tenemos a los biomas. En los ecosistemas acuáticos están los humedales, biomas acuáticos y biomas subacuáticos. La clasificación de los ecosistemas terrestres se basa en unidades bióticas llamadas biomas. Los biomas terrestres sostienen comunidades de vegetales características. Los biomas se clasifican según los tipos de vegetación predominante y según la precisión con la que se clasifican los biomas, existen un mínimo de 8 tipos principales de biomas terrestres. En este caso tenemos el bosque o selva tropical, el bosque templado, bosque de coníferas, sabana, praderas, chaparral, tundra y desierto. Otros sistemas dividen algunos de los biomas descritos en 2 o más, de acuerdo con su localización geográfica o a los tipos de vegetación que contienen. Por ejemplo, otros sistemas de clasificación manejan o subdividen los bosques o selvas tropicales en los siguientes: selva o bosque tropical perennifolio, bosque o selva tropical subcaducifolio, bosque o selva tropical caducifolio, siendo más estrictos en sus parámetros de clasificación bióticos y abióticos. Estas amplias categorías reflejan la contribución relativa de 3 formas de vida vegetal, que son generales: árboles, arbustos y gramíneas. Los biomas terrestres se caracterizan por las precipitaciones, la temperatura y la vegetación. La distribución de los biomas terrestres está estrechamente relacionado con el clima. Tenemos los elementos y factores del clima. Bueno, en los elementos del clima, temperatura atmosférica, precipitación pluvial, presión atmosférica, viento y humedad. En los factores climáticos, latitud, altitud, distancia del mar, corrientes oceánicas, orientación del relieve geográfico, dirección de los vientos planetarios y estacionales, siendo las más importantes para la clasificación de los biomas la temperatura atmosférica, precipitación pluvial, latitud y altitud. Los seres vivos se distribuyen por el planeta de acuerdo con el clima, las condiciones del suelo, las barreras geográficas, etc. Los factores climáticos determinan el tipo de vegetación existente en un lugar y esta, a su vez, la fauna específica de cada sitio. Estas condiciones se van repitiendo a lo largo de la Tierra en zonas llamadas biomas. Bosque o selva tropical. La temperatura media anual entre 20 o 26 grados Celsius y 18 grados Celsius en los meses más fríos. Climas macrométricos. Precipitación media anual, 1.500 a 4.000 milímetros de lluvia. Llueve todos los días del año. Una altitud de 0 a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Este bioma está ubicado en la parte central del planeta. Recibe los rayos del sol de forma perpendicular
durante todo el año y por esa razón no hay estaciones. La temperatura es más o menos estable a lo largo del año y hay abundantes lluvias. Presenta suelos arenosos pobres en nutrientes, pues la mayoría de los nutrientes disponibles se encuentran circulando en la materia viva. Existen árboles con más de 25 metros de altura formando un dosel. Las hojas de los árboles son de tamaño mediano a grande y con coloraciones oscuras y brillantes. Presencia de hierbas y arbustos. Una característica de las selvas es su abundancia de plantas trepadoras, leñosas, con tallos que no son gruesos, pero sí son muy resistentes. Se encuentran algunas epífitas leñosas y los llamados estranguladores o matapalos. Existen aves como pericos, tucanes, colibríes, halcón, halconcillo, gavilán, aves migratorias, tecolote, faisán, etc. Mamíferos como monos aulladores, mono araña, varios tipos de murciélagos como el murciélago comerranas, murciélagos frugívoros y nectarívoros, otros como el tepezcuintle, martruchas, cabeza de viejo, cerete, nutria, pecari, tejón, grisón, ocelote, jaguar, tamandúa u oso hormiguero, pequeños roedores y el puercoespín arborícola. En los esquemas podemos observar a un murciélago nectarívoro y a un jaguar. El bosque templado caducifolio. La temperatura media anual entre 12 y 23 grados Celsius. Son climas mesotérmicos. Una precipitación media anual de 1000 a 3000 milímetros de lluvia, lluvias todo el año, altitud de 600 a 2700 metros sobre el nivel del mar. Este bioma se encuentra en las regiones templadas de la Tierra, entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico y entre el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. Se presentan las 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. El suelo retiene suficiente humedad. Este tipo de bioma también puede encontrarse cerca de ríos y lagos, dentro de otros biomas como los desiertos. Son bosques con árboles de hoja caduca o decidua, que pierden las hojas con la llegada de las estaciones frías. En este bioma, el invierno ejerce sobre los árboles un efecto similar al de la temporada de sequía en los bosques tropicales caducifolios. Durante los periodos de temperaturas bajo cero, los árboles no disponen de agua líquida. Con la finalidad de reducir la evaporación cuando el agua escasea, los árboles pierden sus hojas en el otoño y producen nuevas hojas en primavera, cuando hay nuevamente agua líquida disponible para las plantas. Presencia de venados, felinos, armadillos, zorros, ardillas, ratas, ratones, musarañas, una gran diversidad de aves como perdices, halcones, búhos, lechuzas, entre otros, y anfibios y reptiles como sapos, ranas, serpientes, insectos, mariposas, abejas, hormigas, etc. En el esquema se presenta a una nauyaca verde, es una serpiente, y un tecolote serrano, Glaucidium californicum. El bosque de coníferas, o llamado también taiga o bosque boreal, tiene una temperatura media anual de 10 a 20 grados Celsius, climas mesotérmicos, afectadas por las heladas, precipitación media anual de 600 a 1000 milímetros de lluvia, de 5 a 6 meses secos, altitud de 300 a 4000, la mayoría de 1500 a 3000 metros sobre el nivel del mar, como se muestra en el esquema. Los veranos en la taiga son cortos, frescos y húmedos, y los inviernos son muy largos, muy fríos, secos y ventosos. Suelos con escasos nutrientes y una capa de suelo permanentemente congelada, por lo regular situada no más de 50 centímetros por debajo de la superficie. A esto se le conoce como permafrost, y una capa de suelo helado que nunca se derrite. A esto se le llama gelisol. En condiciones naturales, los incendios aseguran que los bosques de coníferas sean una característica habitual del paisaje. La taiga o bosque boreal son bosques siempre verdes, ya que conservan sus hojas todo el año. Por eso se le llaman perennifolios. Las plantas dominantes son especies de coníferas como pinos, abetos, tuyas gigantes, picea negra, abedul, entre otras. Por sus afinidades ecológicas generales, los pinares, bosques de pinos, y los encinares, bosques de quercus, guardan relaciones complejas entre ellos y así permanecen juntos en el mismo ecosistema. La fauna invertebrada está representada por arañas, ácaros y pseudoescorpiones, insectos como pulgones, escarabajos, mariposas y hormigas. Entre los vertebrados se encuentran ranas, sapos y algunas salamandras, reptiles como víbora de cascabel y lagartijas, aves como águilas y búhos, además de murciélagos, ratones de campo, ardillas, armadillos
venados de cola blanca, coyote, zorra gris, la liebre de animal y el ciervo. Grandes mamíferos como el bisonte de los bosques, el oso pardo americano, el alce y el lobo. Entre los depredadores más importantes de la taiga se encuentra el lince de Canadá y el gran búho cornudo. Tenemos dos fotografías, uno de venado cola blanca, Odocoileus virginianus, y una de el lobo mexicano, Canis lupus bailei. Otro bioma es la sabana, con una temperatura media anual entre 26 a 28 grados Celsius, climas macrotérmicos, precipitación media anual entre 500 a 2000 milímetros de lluvia de 0 a 6 meses secos, una altitud de 0 a 150 metros sobre el nivel del mar, como se muestra en la fotografía, y aquí tenemos un representante, el elefante. Las sabanas se encuentran cerca de las selvas y en los márgenes de los bosques tropicales, caducifolios, de donde migra la fauna a este tipo de bioma. Las sabanas pueden sustentar un conjunto grande y variado de herbívoros, invertebrados y vertebrados que pastan y ramonean. La sabana africana, al menos visualmente, está dominada por una fauna grande y diversa de ungulados compuesta por un mínimo de 60 especies que dividen los recursos vegetativos entre ellos. Entre estos tenemos árboles que son comunes en la sabana, el nance, Pirsonima crassifolia, el chaparro, Curatela americana, el morro, Crescentia cujete, morro de horchata, Crescentia alata. Otro bioma es el pastizal o pradera. La temperatura media anual entre 12 a 20 grados Celsius, climas secos, precipitación media anual de 250 a 800 milímetros de lluvia de 6 a 9 meses secos y una altitud de 1100 a 2500 metros sobre el nivel del mar. Tenemos como ejemplo al amorfo azul, es una mariposa, el amorfo peleides, y ahí tenemos una fotografía de ese tipo de bioma. Al igual que las sabanas, las praderas se encuentran en regiones con terrenos llanos. La principal diferencia entre las praderas y sabanas es la cantidad de precipitación que reciben. Las praderas reciben relativamente poca precipitación pluvial. Este es un factor clave, pues determina la masa de materia vegetal que puede producir. Su principal familia vegetativa son las gramíneas y generalmente carecen de árboles. Gran diversidad de aves, el gato montés y el coyote son los principales depredadores grandes de esta región. Otro bioma es el chaparral, con una temperatura media anual de 12 a 20 grados Celsius, climas fríos, húmedos y calurosos secos, precipitación media anual 750 milímetros de lluvia de 6 a 9 meses secos, altitud de 1100 a 2500 metros sobre el nivel del mar. Un representante es el cóndor, y en la fotografía se puede observar ese ecosistema, el chaparral. Este bioma se limita a regiones costeras que colindan con los desiertos. En estas regiones la precipitación pluvial anual alcanza los 750 milímetros. Casi toda cae durante los fríos y húmedos inviernos, que se alternan con veranos calurosos y secos. La vegetación se compone de árboles pequeños y arbustos resistentes a la sequía, resistentes a los frecuentes incendios que desencadenan los relámpagos durante el verano. Fauna: coyotes, liebres de California, ciervos mulos, mantis religiosas, abejas de miel y mariquitas, cabras salvajes, ovejas, caballos, conejos y buitres, águilas, reptiles, insectos y pequeñas mariposas. La tundra tiene una temperatura media anual menor de 0 grados Celsius, climas fríos y secos, precipitación media anual menor de 250 milímetros de lluvia, altitud de 1100 a 2500 metros sobre el nivel del mar. Un representante es el oso polar. Y tenemos ahí Alaska como un representante de tundra. Este bioma se encuentra en los polos. En los dos extremos del planeta están cubiertos de hielo. Las temperaturas son muy bajas, el sol es escaso, la tierra está cubierta de nieve gran parte del año. Hay permafrost, en el verano es corto y dura 3 o 4 meses. El suelo está tapizado de pequeñas flores que son perennes, sauces enanos de unos 4 centímetros de altura y grandes líquenes conocidos como musgo de los renos, uno de los alimentos favoritos del caribú. La fauna la componen también pingüinos, focas, morsas y algunas ballenas que han desarrollado bajo su piel una gruesa capa de grasa para resistir el frío. Algunos animales, como el oso polar, tienen además una gran cantidad de pelo. El desierto.
una temperatura media anual entre 2 y 26 grados Celsius, climas secos, precipitación media anual de 0 a 250 milímetros de lluvia, de 7 a 12 meses secos o hasta 18 meses secos, altitud de 0 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Un representante es un reptil, una lagartija, y en el esquema vemos un representante del desierto. La característica distintiva de todos los desiertos es la ausencia de precipitaciones, más que las temperaturas elevadas continuas. Se encuentran fundamentalmente cerca de los 30 grados, latitud norte y latitud sur. Los desiertos pueden ser tanto cálidos como fríos, y la mayoría de ellos sufren variaciones extremas de temperaturas, incluso en un mismo día. La flora se caracteriza por las adaptaciones que presenta a la aridez, como espinas, pérdida de hojas en las épocas desfavorables. Algunas plantas solo resultan evidentes cuando hay suficiente humedad. Alguna vegetación, tenemos matorrales desérticos, pues tienen microfilia, o sea, hojas pequeñas, espinas, y también tenemos algunas especies de arbustos de 12 metros de alto, como la manzanita y la rosa de Castilla. Ecosistemas en El Salvador. Esta información ha sido retomada del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, realizado en el 2005. Tenemos bosques salados, bosques pantanosos costeros de transición, bosques de planicie costera, morrales, bosques secos, bosques caducifolios de tierras bajas, bosques semicaducifolios de tierras medias, robledales y encinares, pinares, bosques de pino roble, bosques nebulosos de la cordillera volcánica, bosques pantanosos no costeros y vegetación de playa. Estimados estudiantes, ha sido un gusto compartir estos conocimientos tan importantes de ecología y espero que sean de mucho provecho para todos ustedes. Muchas gracias por la atención brindada y espero estar nuevamente frente a ustedes en otra oportunidad.